Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV, saliendo en este caso un viernes, dado que en el día de ayer teníamos una jornada que era evidentemente impostergable, porque se realizó una gran marcha en el centro de Montevideo y en otras localidades del país, en varios departamentos del interior del país, en solidaridad con el pueblo de Palestina en contra del genocidio del Estado sionista de Israel contra Gaza y el pueblo palestino en general. En el caso del día de ayer, una marcha más importante de muchos miles de personas en el centro de la ciudad y bueno, en este sentido está previsto continuar la movilización. Ya están anunciadas acciones para el entorno del 10 de marzo, todavía no se sabe exactamente la ocasión, el momento, pero se sabe sí que se va a continuar y se va a buscar incrementar obviamente la movilización popular, del mismo modo que está sucediendo en todo el planeta. Es evidente que la carnicería, la masacre, la barbarie que se está desenvolviendo, desarrollando por parte del ejército de Israel sobre la población civil de Gaza, sobre las mujeres y los niños, los ancianos en particular, la situación de desesperación y hambruna que hay, la destrucción de prácticamente los hospitales, toda la infraestructura de educación, incluso bombardeos y represión muy violenta, incluso cuando hay población que va a recibir simplemente ayuda humanitaria. Con lo cual se han producido una enorme cantidad de víctimas civiles, ya son más de 30.000 los muertos en Gaza. Es el 70% de esa cantidad son niños, mujeres y ancianos. Y bueno, creo que no alcanza las palabras para describir lo que es esta barbarie, esta destrucción, que ha viabilizado todo el imperialismo llamado democrático, ¿no? El imperialismo llamado democrático que, por otra parte, desenvuelve guerras en otros puntos del planeta, y que en el caso de Palestina está habilitando y financiando, enviando armas a este genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Así que bueno, ha sido realmente muy importante esta movilización y vamos a continuar desenvolviendo la información, naturalmente. Y en otro orden de cosas, ya que había una foto de la marcha ayer con la compañera Natalia Leiva ahí a la cabeza, queríamos difundir un artículo de la compañera que está en nuestra web, pt.org.uy. La compañera Natalia Leiva escribe sobre el 8 de marzo. Dentro de una semana se realizará la marcha y las compañeras de Partidos Trabajadores están convocando a aquellas compañeras adherentes, simpatizantes o que se quieran acercar porque compartan nuestros planteamientos en relación al 8 de marzo, en relación a la situación política en general, a marchar con las compañeras y compañeros del Partido de Trabajadores el viernes que viene, en una marcha que entendemos debe tener, evidentemente va a tener como uno de los ejes la solidaridad con el pueblo palestino, con las mujeres de Palestina y el pueblo palestino, y también una cuestión que involucra a la mujer trabajadora, como es la cuestión del plebiscito de la seguridad social, ¿no? Es decir, hay que tener presente que obviamente si bien esta cuestión abarca a toda la clase trabajadora, la cuestión jubilatoria, la cuestión previsional, hay una cantidad de efectos que pegan más fuerte todavía en la mujer trabajadora, que en muchos casos es más precarizada, con menores ingresos, que se le hace más difícil llegar a los años de trabajo exigidos para poder jubilarse, y otra serie de cosas que también van a ser motivo. No tengo una placa para mostrar, pero lo vamos a desarrollar en el marco de la semana, de una mesa redonda que se va a desarrollar el 9 de marzo en nuestro local del Partido de los Trabajadores, creo que a las 17 horas o 17:30, ya vamos a poner en las redes exactamente la hora de inicio, donde va a haber una mesa redonda, donde van a participar distintas compañeras que intervienen en el movimiento sindical y el movimiento popular en general. Está la compañera Natalia Leiva, que está en esta publicación que estamos mencionando del artículo en la web del PT, pero también están las compañeras Claudia Ferreira, una compañera sindicalista del puerto, portuaria,
Tengo entendido que va a hablar sobre la cuestión del acoso laboral en relación a las mujeres en particular, pero en general también obviamente. La compañera Marita Rodríguez, una importante militante de ATCS, jubilada, pero integrante todavía de la Comisión de Seguridad Social, del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, y una gran militante del Mondes y por el plebiscito de la Seguridad Social. Marita Rodríguez también va a exponer obviamente más sobre aspectos vinculados a la cuestión jubilatoria y de la seguridad social de las mujeres. Andrea Revuelta, bueno, obviamente una militante del Partido de Trabajadores y candidata a la vicepresidencia de la República por la alianza que hemos conformado con la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha, esta alianza denominada UPFT, y por lo tanto, bueno, va a haber una exposición de las distintas compañeras que integran esta mesa redonda y después un debate general como se hace siempre. Esto va a ser el 9 de marzo, el día siguiente del viernes, por lo tanto seguramente ya también el viernes 8 se va a repartir un volante con la convocatoria y en las redes va a estar publicada la placa, así como una serie de invitaciones a la discusión. Nos parece sumamente importante el 8 de marzo, como cae en este año, obviamente, bueno, todos los años cae en un momento especial, obviamente, porque las perspectivas de lucha, las situaciones de lucha se plantean permanentemente, porque la situación de barbarie, de genocidio en Gaza es una cuestión que conmociona al planeta y obviamente va a atravesar las movilizaciones del Día de la Mujer Trabajadora y a la vez bueno, va a generar seguramente choques con supuestos movimientos feministas que no defienden realmente un planteamiento progresista y se colocan del lado del Estado sionista. Es totalmente minoritario en relación al movimiento de masas. Uno visualiza una gran consternación popular, una gran indignación con la cuestión de la masacre y el genocidio de los gazatíes y de los palestinos en general. Pero bueno, es una temática que obviamente va a impactar fuertemente en toda acción popular masiva, y el 8 de marzo en Uruguay y en el mundo cada vez más es una manifestación masiva a la cual nosotros convocamos obviamente a asistir, a manifestar y a poner arriba de la mesa todas las problemáticas de la mujer trabajadora y los explotados. Este tema de Gaza y de Palestina obviamente va a estar en un lugar destacado, así como la cuestión también jubilatoria, la cuestión de la previsión social, de esta batalla tan importante que es el plebiscito, obviamente que es una parte de los temas que afectan a la mujer trabajadora, pero como tal no puede dejar de estar presente, y naturalmente también habrá mujeres del gobierno o de las fuerzas de centro izquierda que se colocan como supuestamente defensoras de las mujeres y feministas, etcétera, que algunas han votado directamente una ley que afecta duramente a la mujer trabajadora. En otro caso no la votaron, pero se niegan a firmar el plebiscito y le están dando la espalda a este gran movimiento popular que es la cuestión del plebiscito de la seguridad social. Así que en un movimiento tan amplio que es como es el del 8 de marzo, una movilización tan amplia, la lucha de clases obviamente está presente, y como Partido de los Trabajadores y las compañeras del PT lo han planteado, que esté en el programa, queríamos hacer este llamado para poner y destacar la lucha de la mujer trabajadora este 8 de marzo. Así que bueno, esperamos que esté todo el mundo el 8 de marzo en la calle manifestándose contra todos los aspectos de la opresión a la mujer y en general contra toda forma de opresión bajo este régimen social capitalista. Vamos a tratar otras temáticas, ¿no? Que es lo que nos convoca en relación al programa de hoy, la temática que aparece como el elemento más discutido, que son estas declaraciones que se publicaron en el semanario Búsqueda el día de ayer del general Guido Manini Ríos, actual senador de la República, ex comandante jefe del ejército bajo el gobierno de Mujica y de Tabaré Vázquez, y bueno, un exponente de la derecha tradicional del país, los Manini Ríos. Son una familia de larga militancia política en la derecha en el Uruguay, han estado desde hace un siglo en el tapete público, incluso integrando gobiernos, y por lo tanto es no es un general aislado,
sino que recoge toda una tradición política de la derecha. Además quiero decirlo ya de entrada, Manini Ríos es un licenciado en historia, es un historiador, no sé si tiene publicaciones, pero es un licenciado en historia. Se ascribe a las visiones de Alberto Metol Ferré, que es una personalidad que deberíamos alguna vez mencionar un poco más profundamente porque es muy particular. Pero podríamos decir que es una expresión ideológica que ha abrevado o mejor dicho, el peronismo ha abrevado Metol Ferré, el Papa Francisco, porque era un filósofo, un teólogo incluso, un ideólogo de un planteamiento de un eje geopolítico de la unidad latinoamericana, etc. Y arrancó desde el herrerismo hasta, luego pasó a desengañarse del herrerismo, a ser fundador del Frente Amplio en el 71. Estuvo en el Frente Amplio creo que hasta 1984. Luego se integró al Partido Nacional nuevamente, se acercó a Alberto Volonté, que estuvo arañando la posibilidad de alcanzar la presidencia de la República, allá en las elecciones del 94. Luego creo que terminó, sin volver al Frente Amplio formalmente, apoyando la candidatura de José Mujica, de Pepe Mujica, en el 2009, cuando gana la presidencia por segunda vez el Frente Amplio, la presidencia de la República con José Alberto Mujica la presidencia de la República. Esta es una trayectoria muy particular, la de Metol Ferré, y los Manini podríamos decir que tienen cierto parecido en algunas cosas, porque viene de una derecha muy rancia, y no quiero atribuirle toda la historia a Guido Manini Ríos, pero para que los compañeros que menos conocen de todo esto, tanto los más jóvenes como compañeros de otros países, tengan un panorama de quién estamos hablando, ¿no? Los Manini Ríos eran derecha vinculada al sector del Partido Colorado, también incidieron en otros gobiernos de otros partidos, y en los 70 el hermano de Guido Manini Ríos, Hugo Manini Ríos, es uno de los fundadores de la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP, que era una organización juvenil fascista bajo el Pachecato para atacar a los estudiantes de izquierda, a los movimientos de izquierda y a los sindicatos. Y en este sentido, Hugo Manini Ríos es un nombre muy identificado, no ya solo con posiciones conservadoras, sino con grupos de choque contra el movimiento popular y la izquierda. Hugo Manini Ríos luego se va a sumar al apoyo del Frente Amplio cuando viene el ascenso del Frente Amplio en 2004 y gana las elecciones y empieza a gobernar en 2005. Es decir, una persona que armaba grupos de choque contra la izquierda, se sube al carro de alguna manera porque era un dirigente de los arroceros. De los arroceros, obviamente no de los trabajadores del arroz, sino de los arroceros, los empresarios, ¿no? Es decir, los oligarcas del arroz. Y Hugo Manini Ríos fue uno de los que encabezó una manifestación muy célebre por el centro de Montevideo que se llamó la Concertación para el Crecimiento, en la cual convergieron la Federación Rural, por ejemplo, y el PIT-CNT, y obviamente el Frente Amplio. Esto fue en el 2002, plena crisis económica muy fuerte del 2002, y esto fue el antecedente inmediato al ascenso del Frente Amplio, que tenía el apoyo de una cantidad de sectores del campo, de la oligarquía rural. Hugo Manini Ríos era una expresión de eso, un ex facho, organizador de bandas juveniles para reprimir a la izquierda, y por lo tanto un fascista genuino, y que se sumaba al proceso del ascenso del Frente Amplio porque les convenía en los negocios. Me parece interesante marcar que Hugo Manini Ríos, que ya falleció, fue creo que director o un lugar importante en el periódico La Mañana, que hoy es un periódico solo digital, pero es un periódico de larga data en el país, vinculado a los colorados y a la derecha de los Manini, y que expresaba el reagrupamiento en torno a Cabildo Abierto. Disculpen esta larga introducción, pero es para dar un panorama político de esta familia, de alguna manera, de esta tendencia en la política nacional.
Y el general Guido Manini Ríos era el comandante jefe del ejército, como dije anteriormente. Tabaré Vázquez se vio obligado a destituirlo, no quería hacerlo, pero porque eran hombres de confianza del Frente Amplio, del MPP en particular, de Mujica. Guido Manini Ríos perteneció a la logia militar de los estudiantes de Artigas, también de extrema derecha. Lo tuvo que sacar Tabaré Vázquez por una crisis política que se armó a propósito de unos tribunales militares, los llamados tribunales de honor, donde surgió una confesión de un torturador llamado Gabazo, que los tribunales de honor tenían la obligación de elevar al Ministerio de Defensa Nacional y a la justicia esas confesiones de un crimen contra un militante de izquierda, Tupac Amaru, Roberto Gómez Oro, y que fue desaparecido, y esto lo ocultó el general Manini Ríos, lo cual terminó provocando su caída como comandante jefe del ejército. Eso fue meses antes del lanzamiento de Cabildo Abierto públicamente, y en unos meses este partido organizado por Manini Ríos, en una época que se lo emparentó mucho con el fenómeno Bolsonaro, porque acababa de ascender el proceso Bolsonaro en Brasil, Guido Manini Ríos encabeza Cabildo Abierto, que ya se venía formando, y llegan al 11% de los votos en la elección general de 2019, para una irrupción vertiginosa de un nuevo partido vinculado a la derecha, con un discurso muy fuerte de represión, con el argumento de la represión del delito, ¿no? Se acabó el recreo, hay que terminar con el delito, con los crímenes, con las muertes, con la inseguridad. Este es el discurso central de un partido liderado por un ex comandante jefe del ejército, es decir, y que canalizaba, mejor dicho, la expresión de los mandos militares que en todo el país habían estado organizándose en oposición, por ejemplo, a reformas de la caja militar y a otra serie de cuestiones, obviamente también vinculadas a las denuncias de derechos humanos contra las torturas y los crímenes realizados durante la dictadura militar. Entonces también generales y coroneles y otros mandos militares retirados, así como otros en actividad, apoyaban sin figurar en primer lugar, porque en todo esto sabemos hay una conspiración permanente. Por ejemplo, Guido Manini Ríos era el comandante jefe del ejército, y en su oficina, en el Comando General del Ejército, tenía reuniones con lo que después sería Cabildo Abierto, en las cuales discutía la formación del partido. Incluso él sugirió cuál debía ser la bandera de Cabildo Abierto, etcétera, etcétera. No sé si el nombre también de la organización. Estaba armando el partido mientras era comandante jefe del ejército, lo cual está prohibido por la Constitución, cosa que por supuesto a los generales de este país es algo que no les afecta mucho. Acá lo que está prohibido es la deliberación de la tropa, del personal subalterno del ejército y de las Fuerzas Armadas. Los mandos conspiran siempre, con los banqueros, con los grandes capitalistas, con los políticos, por supuesto. Por lo tanto, este movimiento de Manini Ríos es un movimiento importante. Cabildo Abierto hoy está en decadencia. Las encuestas le dan un 2% contra el 11% que tuvo en 2019. No quiere decir que no pueda recuperar algo de terreno, pero está en picada. Por, en gran medida, la frustración de una parte de su base electoral, que siente que no hubo energía, no hubo una acción enérgica de Manini Ríos, y que quedó desdibujada en relación al gobierno de coalición llamado multicolor de la derecha, y no llevó adelante los postulados debidamente. Bueno, esta es una interpretación mía, quiero decir, cada uno tendrá la propia. Por supuesto que hay todos los efectos de la crisis capitalista y la aprobación de la reforma jubilatoria, y es decir, la caída de los salarios que hubo durante todo este periodo de gobierno, el estancamiento de la producción, el pequeño comercio que tiene cada vez más dificultades, en algunos lugares interiores es abrumador, el desempleo muy importante en muchas ciudades del país, 8% casi en el país en el plano general, pero hay lugares que tienen un desempleo mucho mayor. Todos estos aspectos obviamente impactan sobre todos los partidos del gobierno, pero los blancos, el Partido Nacional, que es el de la calle Pou, y de Álvaro Delgado, el candidato que es el Delfín de la calle Pou, aparece menos golpeado, porque es el que polariza con el Frente Amplio, mientras que los partidos menores de la coalición,
que no tienen una relación tan, es decir, no son tan pequeños en relación al Partido Nacional. El Partido Nacional tuvo el 29% de los votos, Cabildo Abierto y el Partido Colorado el 11% cada uno. O sea, no son partidos pequeños en su representación parlamentaria, pero bueno, han quedado desdibujados y los dos están en este sentido en el proceso de decadencia. Bueno, esto fue una larga introducción, disculpen, pero me pareció que era necesario poner en contexto estas declaraciones. El general Manini Ríos lo que establece es una intervención en una reunión partidaria de Cabildo Abierto, es decir, no fue un acto público, fue una reunión donde había periodistas y por lo tanto tomó una grabación de lo que el hombre exponía en su discurso y en sus discusiones con sus correligionarios de Cabildo Abierto. Y entonces Manini Ríos dice algo que me parece sumamente importante, porque en relación a una discusión que había instalado sobre todo un parlamentario del Partido Nacional que se llama Gandini, que estableció el planteamiento, es decir, Gandini está más desdibujado que Cabildo Abierto que todo el resto del panorama político nacional, necesita colocar temas desesperadamente e intentar que hablen de él, con lo cual estamos colaborando con que su nombre esté presente, pero no tiene, creo que dentro del Partido Nacional tiene el 2% de la intención del voto. O sea, se imagina que no tiene existencia en el plano político general, porque es el 2% del 29%, no es el 2% del país. Así que Gandini coloca la utilización del ejército para en los barrios reprimir el narcotráfico y las bandas criminales, etcétera, etcétera. Algo que está sucediendo, ustedes recordarán que lo hemos tratado en otros programas, en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido una situación de una crisis extrema, ya no de seguridad, sino de todo el aparato del Estado, una crisis del régimen político y una crisis del Estado, que estableció que las bandas criminales, narcotraficantes, incluso llegaban a tomar un canal de televisión, y hay toda una serie de implicaciones y de relaciones con los mandos policiales, la justicia, etc. Y entonces Noboa, que es el presidente de Ecuador, muy reciente, porque viene a completar el mandato de un presidente que se tuvo que ir por denuncias de todo tipo, tuvo o dijo que su apelación era usar el ejército para enfrentar a estas bandas criminales, y esto está sucediendo en Ecuador actualmente. El argumento es interesante, porque el argumento es la corrupción de los otros aparatos del Estado. Nadie sabe si las Fuerzas Armadas, yo no lo sé por lo menos, no sé si lo saben los ecuatorianos, si las Fuerzas Armadas están a ese nivel de corrupción en relación al narcotráfico. Si no lo estaban, lo van a empezar a estar, porque si antes los narcotraficantes coimeaban a los mandos policiales, ahora van a empezar a coimear a los mandos del ejército para que miren para otro lado cuando circula la droga o los crímenes de los narcos. Así que en realidad se empieza a descomponer el propio ejército. Y acá entramos en la discusión política, donde esta discusión de poner al ejército en la calle, a uno de los que afecta es a Manini Ríos y a Cabildo Abierto. ¿Por qué los afecta? Porque ellos son los que dicen se terminó el recreo, mano dura contra el delito, contra los narcos. Y bueno, aparece este planteamiento y Manini alerta de que no es viable, mejor dicho, que no es conveniente. Manini Ríos dice, el ejército es nuestro último cartucho en otras situaciones, no lo podemos gastar ahora. Si nosotros ponemos al ejército a patrullar, primero que no va a resolver nada, y segundo, a patrullar por el delito común, lo vamos a meter en 1000 tareas y no va a resolver el problema, y a la vez va a quedar desprestigiado ante la población porque no resuelve los problemas. Puede aparte balear a alguien con armas de alto calibre y de alto poder, y entonces van a ser criticados, etcétera, etcétera. Toda una serie de argumentos por los cuales él dice este es el último cartucho, no lo usemos. ¿El último cartucho para qué? Y ahí es donde viene la gran cuestión que me parece a destacar. La cuestión que plantea Manini Ríos es que lo que queda, digamos, no hay que usar este cartucho, porque ¿qué pasa si el PIT-CNT un día quiere entrar
a la Casa de Gobierno y a tomarla y a imponer lo que ellos quieran. La última garantía está en el ejército. Pone otros ejemplos, pero esta es la cuestión central que coloca. En esta foto que estamos poniendo ahora está Guido Manini Ríos visitando el local del PIT-CNT hace 2 años más o menos, donde él pidió una entrevista, o sea, él se reunió con el PIT-CNT, pero ahora dice, bueno, es una organización antidemocrática, una organización que puede pretender invadir la Casa de Gobierno, imponer sus condiciones, etcétera, etcétera, y el ejército, las Fuerzas Armadas son la garantía última, el último cartucho que tenemos para todo esto. Es una afirmación muy fuerte y sorprendentemente sincera, de una sinceridad realmente sorprendente. Naturalmente esto generó gran revuelo, el PIT-CNT salió a protestar y algunos otros sectores a decir que quién era Manini para hablar de antidemocráticos, el ejército dio el golpe de Estado en este país y Manini defiende a los represores, a los genocidas, a los torturadores, por lo tanto Manini es el que menos puede hablar de democracia, y empezó a ir la discusión por ese lado. Bueno, también que con esto Manini reivindicaba que las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado para aplastar a los sindicatos, pero lo interesante es que Manini Ríos hace referencia a esta cuestión que tiene una historia en el país, porque en el país las Fuerzas Armadas no solo intervinieron en el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas intervinieron en otros momentos, que no son relacionados al golpe de Estado directamente, así como preludio, preámbulo. Por ejemplo, bueno, no van a ver nada, creo yo, pero para que vean que no estoy diciendo cualquier cosa, en la pantalla estamos mostrando el decreto 566 del 9 de septiembre de 1971 de Jorge Pacheco Areco, presidente de la República de aquella época, un presidente constitucional, entre comillas, es decir, era un presidente que era el vice de un presidente electo, el vicepresidente de un presidente electo, y que permanentemente violó la Constitución, por eso le pongo las comillas. Un gobierno extremadamente represivo, gobernó bajo la forma de estado de sitio prácticamente, lo llaman medida pronta seguridad en la Constitución uruguaya, casi todo el periodo que nos tocó gobernar, y con la excusa de Tupamaro. En realidad las primeras medidas de pronta seguridad no tenían nada que ver con Tupamaro, tenían que ver con las protestas estudiantiles sobre todo, y por lo tanto, y bueno, también populares, sindicales, huelgas, etcétera, sí con el movimiento obrero y popular, no con la cuestión de la guerrilla, que va a ser el pretexto para este decreto. El decreto 566 del año 71 lo que establece es, dice que la policía está sobrepasada en el combate contra lo que llamaban la subversión, o sea, los tupamaros, fundamentalmente no eran el único grupo, pero eran el grupo principal. Se había producido una enorme fuga de presos y otra serie de hechos políticamente impactantes, y lo que establece el presidente Pacheco Areco, obviamente con el aval del gobierno, es un decreto que dice la policía está sobrepasada, tiene que intervenir el ejército, y se forman las fuerzas conjuntas que son las encargadas de combatir la subversión. Acá empieza un proceso que va a culminar en el golpe de Estado y que obviamente bueno, es extremadamente importante. Este no es el único elemento antecedente, ¿no? Creo que tenemos otros elementos fundamentales. Bueno, acá estoy poniendo otras imágenes, no tienen que ver con Manini Ríos ni el ejército, pero sí el enfrentamiento, la represión. En este caso es una ocupación de una fábrica en oposición al golpe de Estado, en el marco de una huelga general de 15 días que desarrolló la clase obrera, y que me parece importante marcar en este contexto, ¿no? Es decir, estamos hablando de este enfrentamiento al golpe de Estado y al proceso de militarización por parte del movimiento sindical. Esto es clave porque si Manini Ríos nos hace acordar el proceso de, es decir, al nombrar que la CNT es antidemocrática, etcétera. Bueno, el golpe de Estado, una de las tareas que lleva adelante la dictadura militar, es la liquidación de los sindicatos. Después de esta huelga general que va a ser derrotada y ya hemos analizado, lo vamos a analizar nuevamente en otros momentos,
por también la política de las direcciones de la izquierda, se produce la disolución de la CNT, es decir, la Comisión Nacional de Trabajadores, y de los sindicatos. Por lo tanto, bueno, esta cuestión de que un general apuntale de esa manera que el PIT-CNT es antidemocrático, obviamente en este país suena amenaza, ¿no? Es decir, en cualquier país creo que sonaría amenaza, pero en este en particular. También podemos hacer referencia, cuando mencioné el decreto de Pacheco Areco, bueno, un gobierno democrático, entre comillas, democrático no se le puede decir, pero constitucional, apelaba al ejército ya no por una acción propia del ejército. Luego, en el año 72, el 15 de abril del 72, se va a dar otra cuestión fundamental, que es la aprobación de lo que se llama el estado de guerra interno. Y esto fue otro paso fundamental en el proceso de militarización del Estado en Uruguay, porque es bueno, darle a cada vez más papel al ejército y a las Fuerzas Armadas en la represión interior. El estado de guerra interno se vota como consecuencia, bueno, mejor dicho, tomando el pretexto de acciones del MLN Tupamaros. Acá vemos una tapa del diario El País de esos días, y dice: la Asamblea General, ¿no?, del Parlamento votaría a pedido del gobierno un estado de guerra interno por 30 días, que después se fue extendiendo. Esto lo votaron Wilson Ferreira Lunate, Carlos Julio Pereira, por supuesto Julio María Sanguinetti. Es decir, algunos de estos integraban el gobierno, como Sanguinetti era un ministro del gobierno de Bordaberry. Acá estamos ya bajo el gobierno de Bordaberry, todavía un gobierno constitucional, entre comillas, y los demócratas, incluido Wilson Ferreira Lunate, Carlos Julio Pereira, votan esta cuestión, que no solamente, bueno, que era declarar estado de guerra interno, era quitar completamente las garantías constitucionales. Por lo tanto, afectaba obviamente a toda la izquierda. Esto se vota el 15, si no recuerdo mal, de abril del 72, y el 17 de abril del 72, una acción de las fuerzas conjuntas, es decir, el ejército y la policía, asesina a 8 obreros, 8 militantes del Partido Comunista en la seccional 20 del Partido Comunista. Y esto se da en este marco de la recién aprobada el estado de guerra interno, y obviamente no era militante de los Tupamaros, era una acción contra un partido legal, un partido que tenía parlamentarios, y que, bueno, bajo pretexto de que al pasar frente al local del Partido Comunista había surgido un disparo, un invento que se hizo a posteriori, se produce la toma del local y el asesinato de 8 militantes. Esto para que pongamos en contexto lo que es la acción del ejército en un marco de un gobierno constitucional, y con el apoyo de muchos demócratas que después fueron opositores a la dictadura, ¿no? Es decir, opositores a su manera, pero fueron opositores, porque aparte quedaron no podían participar, proscriptos, es decir, obviamente estaban disueltos hasta los partidos, todo. Bueno, Wilson Ferreira del Norte estuvieron cerca de matarlo en la Argentina los grupos de tareas del gobierno uruguayo, en alianza en el Plan Cóndor y todo lo demás. Como asesinaron a Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz, pudieron haberlo matado a Wilson Ferreira del Norte también, que es un importante dirigente y candidato del Partido Nacional, que tuvo su auge en 1971, lo digo por los compañeros más jóvenes, que yo lo nombro como si supiera todo el mundo quién es, y puede ser que eso no sea así. Bueno, esto es todo un preámbulo para mostrar que lo que está planteando Manini no necesariamente es un golpe de Estado, puede ser un golpe de Estado. Es decir, cuando Manini y Ríos habla de que son el último cartucho, bueno, en el año 73, en junio del 73, el último cartucho lo dispararon juntos Bordaberry y las Fuerzas Armadas, dieron un golpe de Estado, disolvieron el Parlamento y durante 12 años gobernaron el país, masacrando al pueblo. Es decir, una de las dictaduras más feroces que hubo en América Latina. Por lo tanto, es evidente que está muy bien pensar que es una amenaza desde el punto de vista golpista, pero también porque estamos hablando de una actividad que él no tenía previsto que saliera hacia afuera, porque no es un acto público. Es una discusión con sus militantes y dirigentes de todo el país, donde les explica por qué no apoyan
sacar al ejército de los barrios ahora. Guardemos el cartucho para el momento que sea oportuno, no lo malgastemos, que no se moje la pólvora. Esto es central, porque me parece interesante mostrar que Manini Ríos no se refirió a una subversión, ni a un terrorismo, ni a un proceso guerrillero de una minoría, sino que apuntó contra la clase obrera, contra el PIT-CNT. Sabemos que es una organización contradictoria, con muchas desviaciones, con muchas deformaciones burocráticas y subordinación política a fuerzas ajenas al movimiento obrero, pero desde el punto de vista grosero de la opinión pública general y de Manini Ríos, está apuntalando a la clase obrera y está mencionando que pueda tomar la casa de gobierno. Entonces, por eso el título de hoy no es, bueno, Manini Ríos es un antidemocrático, sino que Manini Ríos trae a colación, en definitiva, la cuestión de la revolución proletaria. Y dice algo que es elemental. Si no está el ejército, ¿quién va a impedir que entre el PIT-CNT a la casa de gobierno? ¿No? ¿Quién desalojaba las fábricas ocupadas en la huelga general? El ejército con la policía, pero era el ejército. La policía va a estar más desbordada con la huelga general de lo que estaba con la cuestión de los tupamaros. Imagínense, durante 15 días ocupando las fábricas los obreros de todo el país. Esto llevó, obviamente, una acción del ejército, que garantiza que se mantenga el dominio del patrón en una fábrica frente a una huelga, no digamos la huelga general del 70, es una huelga general, una ocupación de trabajadores. Bueno, la justicia podrá dar una orden de que se dé el desalojo, pero eso lo tiene que ejecutar la policía, y si la policía es superada, aparece el cartucho de Manini, el ejército. Porque tenemos que ver entonces que la expresión de Manini Ríos viene a marcar dos cosas. Bueno, en primer lugar, un concepto más general, que es que el Estado y las Fuerzas Armadas es una de las columnas vertebrales y el pilar fundamental del Estado capitalista. Es una organización donde está organizada la violencia sobre los oprimidos, medio tapadita para que no se rebelen del todo, pero que es el garante último de esa opresión. Vamos a plantearlo de otra manera. En oposición, porque este general, de los ex-tenientes de Artigas y todos los generales del ejército uruguayo dicen que el ejército uruguayo nació con Artigas, con José Carvalho Artigas, el líder de la lucha por la independencia de acá del Cono Sur, de las provincias unidas del sur y de la banda oriental. Bueno, evidentemente no es así. El ejército de Artigas era el pueblo en armas, no era un ejército profesional separado del pueblo. Imagínense un verdadero ejército artiguista, el pueblo en armas en Uruguay, entonces que los obreros de una ocupación de fábricas están armados. ¿Quién los va a ir a desalojar? ¿La policía? ¿El patrón con una pistola? Evidentemente, lo que garantiza el proceso y la estructura de la explotación del trabajador asalariado, de toda la opresión de todos los explotados, es el hecho que existe una separación entre ese destacamento armado que es el ejército y el pueblo. Ese destacamento tiene que ser vertical, obedecer a las órdenes del Estado para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico que garantiza la explotación. Entonces no puede un obrero tomar la fábrica y eso amenazar la propiedad privada sobre la fábrica o una estancia que está sin producir de miles de hectáreas, como pasaba, por ejemplo, cuando los cañeros reclamaban la expropiación de la estancia de unas oligarcas que se llamaban Silva y Rosas. Eran 30.000 hectáreas que estaban sin producir y los cañeros reclamaban y pretendían ocuparla, los cañeros de la caña de azúcar. ¿Qué impedía eso? El último cartucho de Manini Ríos, ¿no? Es decir, si van a hacer eso, ojo, que le mandamos a la policía, pero la policía atrás de ella tiene el ejército. Esto me parece que es importante, como desnuda lo que es la democracia capitalista como una dictadura del capital y los explotadores en general sobre los explotados, y de esta manera garantiza la explotación. No es el voto lo que les da el aval para hacer todo lo que tienen, porque eso puede durar un tiempo, pero hay momentos que se producen grandes conmociones sociales, y esto lo hemos visto últimamente en América Latina. Y el hecho de que Manini diga, miren que si el PIT-CNT toma la casa de gobierno y quiere hacer
desmanes o quiere imponer condiciones al gobierno, lo que sea, a este o al que sea, la garantía somos nosotros, está hablando de una perspectiva revolucionaria, es decir, de la vigencia de la revolución proletaria, o del riesgo por lo menos. Es decir, él no está diciendo que es inminente, dice esto lo tengo que preservar para esa situación, pero ¿por qué lo diría si, por ejemplo, hay gente que dice que eso ya no va más, incluso en la izquierda, ¿no? ¿Qué estás planteando? ¿La toma del Palacio de Invierno? Bueno, Manini Ríos no habla del Palacio de Invierno, habla de la Casa de Gobierno. Entonces tenemos en discusión en el plano nacional mucho más que si Manini es democrático, que si el PIT-CNT es democrático. Es el antagonismo social irreconciliable entre las clases en un contexto de crisis capitalista y descomposición de los estados, porque la discusión de que el ejército puede intervenir para combatir el delito y el narcotráfico muestra el proceso de descomposición del estado capitalista. ¿Por qué esto aparece en discusión? Porque la policía está corrompida por los narcos, pero hemos tenido a un gobierno que le ha dado un pasaporte a un narco, hemos tenido al custodio del presidente en vinculación con el delito organizado en el país, con venta de pasaportes a rusos, a ciudadanos rusos. Es decir, eso es en la torre ejecutiva, en la casa de gobierno que Manini quiere que no tomen los obreros, estaba organizado un negocio de entrega de documentación trucha para probablemente narcos. Entonces, en este contexto es que se plantea la discusión de la intervención del ejército para otras tareas que no son las típicas. Manini dice, no, eso nos va a distraer de lo esencial. Nosotros debemos estar preparados. Si estamos 1000 tareas, no vamos a poder. Pero él planteaba 1000 tareas en otro contexto. Por ejemplo, Manini Ríos, cuando era comandante jefe del ejército, planteaba que jóvenes adictos fueran enviados al ejército, a los cuarteles o a campos que tiene el ejército, etcétera, a hacerlos trabajar como un mecanismo. Era un trabajo forzado, supuestamente de que se descontaminaran y que superaran la adicción. Mirá qué ambiente lindo iba a ser el cuartel y el basureo de los oficiales para los pibes que eran adictos. Eso no anduvo, eso lo planteó bajo el gobierno, creo que de Mujica o de Tabaré Vázquez. Pero esa tarea sí la que quería aprender. Y otras tareas, bueno, si tenemos que intervenir ante una inundación o cosas, bueno, a destruir una huelga. Frente a la huelga municipal, los paros municipales a fines del 2010, el gobierno de José Mujica, el Pepe Mujica, el prócer de la izquierda, y Diana Olivera, hoy diputada del Partido Comunista, pero es en ese momento intendente de Montevideo por el Partido Comunista y de Frente Amplio, utilizaron al ejército para levantar la basura y quebrar la huelga, quebrar el paro de los municipales. Es decir, que ha recurrido el Estado al ejército para tareas que no son propias del ejército, pero para atacar a la clase obrera, y esto lo ha hecho también la centroizquierda y el Partido Comunista, que se llama de izquierda. Esto lo digo como elemento secundario, pero lo que sí quería referirme es que Manini Ríos ha planteado otras tareas que no son las propias del ejército, pero que son tareas que él pretende usar para levantar la imagen del ejército, para que sea más aceptable para la población y para que ese último cartucho se use en mejores condiciones desde el punto de vista político y de imagen del ejército. No esta otra, porque si van con los rifles de alto poder a los barrios populares, van a enfrentar una banda y también van a balear todas las casas alrededor, va a haber un pibe que les tire una piedra porque no les va a gustar que estén los milicos y lo van a balear también, y entonces va a entrar el ejército a descomponerse por la acción de los narcos, colmeando los mandos, pero también por la imagen ante la población que va a caer. Y en este contexto, cuando vaya a usar el último cartucho, es un ejército que todo el mundo repudia, que ya repudia en gran medida por lo que es todo su accionar histórico en este país contra la clase obrera, y por supuesto 2 años de dictadura y la masacre que perpetraron, pero que ellos intentan recomponer esa imagen, y esto lo hizo tanto la derecha como el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Ha sido permanente el esfuerzo para llevar adelante este proceso, al extremo que, por ejemplo, Tabaré Vázquez en su primer gobierno intentó un acto de unidad nacional con el ejército bajo el eslogan de nunca más, y generó el repudio de las organizaciones familiares de detenidos desaparecidos, familiares
de las víctimas de la represión y de compañeros que habían estado presos, expresos políticos, y de la izquierda en general, y esto fracasó. Fue una cosa que se pretendió hacer, creo que el 19 de junio, el día del natalicio de Artigas, como un acto de unidad nacional y de reconciliación en última instancia bajo el nombre de Nunca Más Dictadura. Era un planteo para rescatar a las Fuerzas Armadas y decir, bueno, estos que están ahora en los mandos no tienen nada que ver con los del pasado. Así que hay toda una política que atraviesa a todos los partidos, con matices, por supuesto no queremos decir que todos están en la misma, exactamente, todos tienen distintos grados de relación, unos tuvieron preso, otros no, aunque a Heber, el actual presidente, a su madre la asesinaron, ¿no? Vino envenenado probablemente desde fracciones de la dictadura, es decir, de alguna fracción del ejército o algún elemento cercano que quiso atentar contra ella y contra otros políticos. Algunos no tomaron la botella de vino envenenada que ella sí tomó. Quiere decir que obviamente hubo represión diversa y variada contra incluso políticos burgueses y oligarcas. Esto me parece sumamente importante. Obviamente que cuando se instala una dictadura militar se establece una situación que no le da garantías incluso a sectores de las clases dominantes, que tenían el poder antes y que tienen mucho poderío económico. Entonces, bueno, la discusión que instala Manini Ríos me parece sumamente importante. Porque en primer lugar, antes que eso está instalada la discusión de qué hacer con el ejército, ¿no? Es decir, Gandini dice, usémoslo. Esto, un diputado que mucha gente creyó que era progresista, que se llama César Vega, se dice ecologista, pero no ha hecho prácticamente campaña, la verdad, por los temas ecológicos, ha pasado sin pena ni gloria por el Parlamento. Pero él también apelaba a utilizar, por ejemplo, para muchas cosas al ejército. Y ponía el ejemplo de un incendio. Si vos tenés una piscina llena, no decís, bueno, esa agua no la voy a usar, porque lo más urgente es apagar el incendio. No, el agua la quiero preservar, porque si no, usás cualquier agua. Entonces, con ese argumento decía lo mismo, si está la inseguridad campeando. Esto es César Vega, un diputado de un pequeño partido ecologista, radical e intransigente. Plantea entonces apelar al ejército para la represión interna, para resolver la cuestión de la inseguridad pública. Es evidente que si se ha instalado estas discusiones porque ha fracasado la política del gobierno y porque ese proceso de composición que en Ecuador está mucho más desenvuelto y mucho más desarrollado, está empezando a desarrollarse en todo el resto de América Latina y en Uruguay. Es decir, hay muertes por enfrentamientos entre bandas todos los días. Entonces es una situación que evidentemente golpea fuertemente a un gobierno que asumió con el discurso de la inseguridad y se acabó el recreo. Por eso está en discusión la cuestión esta, y Manini tiene que expresarle a su base militante, porque era interna en la reunión, derechista, por qué nosotros no vamos a apoyar esto, por qué vamos a guardar el último cartucho. Quiero poner este contexto para mostrar que en realidad lo que sobrevuela no solo esta cuestión de la necesidad del ejército, de las Fuerzas Armadas para la represión a la clase obrera, a los explotados en caso que se levanten, sino también el proceso de composición social, económico y político del régimen capitalista, también en Uruguay, que para muchos está presentado como que es un remanso. Lo que pasa es que como hay ejemplos tan agudos de descomposición económica y social en otros países de América Latina, bueno, acá los burgueses se presentan como que somos la excepción. Lo han dicho toda la vida, como el Uruguay no hay, Uruguay es la Suiza de América, acá no va a pasar. Acá fue una de las dictaduras más prolongadas del continente, la de 12 años, desde el 73 al 85, y una de las más feroces, y acá decían que no iba a pasar. Así que, bueno, obviamente se sabe que Uruguay no es una isla, lo vivimos en las condiciones sociales de los trabajadores, el desempleo, ya mencioné antes, y las condiciones incluso de los pequeños comerciantes y otros sectores sociales que están sufriendo cada vez más la crisis, que eran muchos los que respaldaban a Manini Ríos en la elección anterior, pequeños comerciantes o pequeños productores rurales y otros sectores. Me parece importante marcar este contexto porque uno obviamente mira a la Argentina y dice, bueno, asumió un loco en la presidencia que hace 2 años casi no tenía partido, bueno, no tiene partido hoy prácticamente, hace 2 años había logrado ser diputado en una elección de término medio
y era una persona que aparecía como un desequilibrado que aparecía en la televisión, y como era llamativo, los medios lo llevaban, lo inflaron, y ahora es el presidente. Hay fenómenos de este tipo en otras partes del mundo, ¿no? Esto ha pasado en Italia, un país del centro, bueno, no del centro quiero decir, pero de la cultura europea y de la cultura política, de la cultura en general. Hubo un cómico que llegó también al poder por esos medios, es decir, por esa manera de aparecer en los medios. Y en otros lugares, Zelensky en Ucrania era un comediante. Ahora lo vemos todo empilchado medio de milico, dirigiendo al ejército ucraniano y apoyando bandas fascistas en Ucrania también. Pero era una figura, era un actor cómico. Esto muestra que el proceso de descomposición, Ucrania es más atípico, digamos, porque no tiene una larga tradición política, pero la democracia argentina, que ya lleva tantos años, y ya se considera que no es un riesgo de la oposición golpe de Estado, cosa que es una patraña, obviamente, en una América Latina que han habido golpe de Estado en Honduras, en Bolivia, en Paraguay y en otros lugares, recientemente, no estamos hablando de muchos años atrás. Es evidente que no está descartado en ningún lado, y en este sentido no nos tomamos a ligero las frases de Manini. Pero en Argentina irrumpe un político que habla contra los políticos, contra la casta política y todo lo demás, a la cual se termina aliando, por supuesto, como era evidente que iba a suceder, pero irrumpe sin base política alguna y con una serie de acciones económicas y políticas que están provocando un caos desde el punto de vista económico, una caída de la producción, un aumento del desempleo, una pobreza extrema en Argentina, y la perspectiva también de procesos de rebelión popular. Los argentinos no se van a quedar quietos mucho tiempo más, es decir, no se están quedando quietos, están saliendo a la calle muchos. Todavía no es el proceso tan masivo como en otros periodos recientes, históricos, pero van a salir. Entonces, estas discusiones sobre el rol del ejército son centrales. Hemos vivido procesos golpistas en Brasil, ¿no? Es decir, destituyeron a Dilma Rousseff con el aval del ejército. Ese ejército que luego asciende al gobierno con Bolsonaro y el general de Moura, creo que se llamaba, que eran de la barra de Manini. ¿No? Es decir, Manini viajó a encontrarse con el vicepresidente de Bolsonaro en esa época, que era un general, y que establecía todo un relacionamiento. Una cosa muy, muy importante, muy impactante, si bien tienen procesos diferentes. Yo no quiero extenderme más, ha sido un informe extenso, si quieren, pero quería detenerme un poco en algunas cosas y no simplemente decir, bueno, vos facho, ¿de qué venís a hablar de democracia? Vos vas a hablar de democracia. Gavazo confesó dónde había dispuesto los restos de Roberto Gómez Oro y que él lo había desaparecido, lo había asesinado en definitiva, y vos se lo ocultaste a la justicia. Vos salís a avalar a los represores y a los genocidas, tenés entre tus manos derecha a uno de los responsables procesados, y estuvo en Chile preso de el secuestro de Ríos, el químico vinculado a la dictadura pinochetista, que luego, bueno, no sé, creo que no apareció directamente, fue desaparecido. Toda una serie de personajes que están en Cabildo Abierto, que evidentemente están vinculados a lo peor de las Fuerzas Armadas y la represión en nuestro país. Radaeli era este personaje que estaba mencionando antes, pero fíjense que si nos limitamos a eso, primero, ¿por qué solo vamos a impugnar el democratismo de Manini Ríos? Sanguinetti ahora con voz engolada habla de la democracia. Sanguinetti, ya lo mencioné, estaba en todos estos decretos y leyes que pusieron a las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo en los 70. Es el autor de la Ley de Educación Reaccionaria de Bordaberry, que estableció la liquidación completa de la autonomía de la educación. Es decir, son personajes que no tienen autoridad democrática alguna, ninguno, ni los blancos menos. O sea,
Estamos hablando entonces de que Manini es un caso un poco más extremo de un fenómeno general de todos estos demócratas que hablan de la democracia, pero que cuando las papas queman llaman a los milicos a reprimir al pueblo. Y esto es lo que señala Manini Ríos, y a mí me pareció extremadamente importante subrayar el hecho de que se puso en discusión la eventualidad de una revolución proletaria. Ojo, dice Manini, porque el PCNT puede tomar la casa de gobierno. Obviamente no lo dijo de esta manera, aparte lo ve con la visión represiva y no policial, sino del ejército, pero no que la puede ver un policía. Bueno, hay un desorden, vamos a intervenir para poner orden. Entonces, esto es un elemento que lo ve con su mirada, pero que nosotros, desde una posición revolucionaria, una perspectiva de izquierda, tenemos que subrayar que lo que está en discusión es que, ojo, ante la crisis capitalista y la descomposición social, van a haber grandes procesos de lucha, va a intervenir la clase obrera y el último cartucho del ejército no lo gastemos antes. Eso es lo que está diciendo, y nosotros tenemos que ver que en este contexto es necesario construir un partido revolucionario, un partido de trabajadores que se prepare para esas circunstancias. No podemos ir por la vida sin saber hacia dónde va la situación política nacional e internacional. En el planeta se están planteando todo este tipo de situaciones y nosotros tenemos que organizarnos políticamente en torno a una claridad, en torno a un programa y una estrategia política, una perspectiva política hacia dónde va la sociedad y los desafíos que esto plantea para la clase obrera. Por eso es necesario un partido, no es un aparato de tal o cual naturaleza, sino que es una determinada comprensión en torno a la cual se organizan los obreros para luchar por el poder para la clase obrera, por un gobierno de trabajadores. Así que eso es lo que va a querer impedir Manini Ríos. Así que no solo él, todo el régimen político burgués. Hoy estamos ante una situación que es muy diferente, evidentemente no es inminente eso que está planteando, pero se está planteando un antagonismo en el plano político entre los obreros y la burguesía que se expresa en un plebiscito, en lo que podría uno decir lo menos revolucionario que pueda haber, ¿no? Porque no se está hablando de una huelga general en las calles, enfrentamiento con la policía, con la represión, como hubo en Chile el año 2019, en octubre del 2019, hace tan poco, en Colombia también hace poco, etc. Es algo que está planteado como realidad en muchos países y como perspectiva general. Estamos ante un plebiscito que coloca una plataforma elemental de la clase obrera y que se contrapone al todo el régimen político fondomonetarista. Porque eliminar la reforma de la seguridad social del Fondo Monetario golpea a todos los partidos que la defienden. Ustedes saben que los primeros que empezaron a hablar de aumentar la edad de retiro fueron Danilo Astori y Pepe Mujica. No fue la calle Pou. Incluso la calle Pou en las elecciones del 2019 dijo, mire que no le vamos a tocar los derechos adquiridos. Los que ya están trabajando van a seguir en esas condiciones, no van a tener que jubilarse más tarde, no van a tener que trabajar más años. Luego violó su palabra como buen político burgués, que hace promesas para incumplirlas, diciendo que bueno, no había aquilatado la profundidad de la crisis y no sé qué historia, siempre hay una excusa. Así que el conjunto del régimen político, de los grandes partidos, Orsi, Delgado, Carolina Cose, Raffo, Sanguinetti, bueno, Sanguinetti no estaba candidato, el que salga de ese enredo que tiene el Partido Colorado, Manini Ríos, todos ellos defienden la continuidad del aumento de la edad de retiro y la continuidad de las AFAP, las administradoras privadas de fondos previsionales, o sea, la jubilación privada, el curvo de los banqueros, lo defienden mantenerlo, que ahora con esta reforma jubilatoria se hizo obligatorio para todos los trabajadores. Una parte de su aporte obligatoriamente, aunque no quieran, va a una AFAP. Antes era obligatorio para una parte de los trabajadores que tenían un determinado ingreso, otros era voluntario, entre comillas, porque los engañaban para que firmaran, pero ahora no importa lo que quiera firmar, vas a ir para la AFAP. Esto lo defienden también Orsi, Cose, etc. Me parece muy importante, no voy a abundar en el tema porque se ha ido largo. Sí quiero hacer una referencia a otro tema, que tiene que ver con la democracia política y también con el ejército. La Suprema Corte de Justicia acaba de rechazar la apelación, en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia, de unos militantes de izquierda, populares, que habían sido condenados luego de un proceso por atentado
en qué consistía el atentado que habían producido. Habían entrado a la Suprema Corte de Justicia un centenar de personas protestando por el traslado de la jueza Mariana Mota, una jueza encargada de muchas causas de derechos humanos contra torturadores y asesinos, bueno, bajo el gobierno de Mujica y Ministerio de Defensa en manos de Eleuterio Fernández Huidobro, dos exguerrilleros. La Suprema Corte de Justicia, apolítica, por supuesto, sin influencia política ninguna, trasladó a esta jueza para otro tipo de tribunal, para otro tipo de juzgado, lo sacó del ámbito penal, específicamente de ese tipo de causas, y por lo tanto todas esas causas iban a ser archivadas, como sucedió en la mayor parte de ellas, y esto generó una protesta de muchos sectores de izquierda. Bueno, incluso el PIT-CNT convocó la protesta. La FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua convocaron la protesta. Y cuando la jueza Mota estaba entrando a la Suprema Corte de Justicia, porque se iba a hacer una ceremonia, porque en realidad firmar el traslado lo iba a firmar los ministros de la Suprema Corte, ingresa la gente que estaba protestando, una gran parte de ella, y le atribuyen a 6 compañeros el haber sido los promotores de un tumulto, de una acción que pretendía impedir que se llevara a cabo este acto protocolar de firmar el traslado, que eso fue al mediodía, se terminó realizando 2 horas después, sin público. Ustedes imagínense que en el Parlamento, cuando están discutiendo los parlamentarios, hay tumultos en las barras, y entonces el que preside el Parlamento, la Cámara en ese lugar, toca un timbre, vienen los sugieres y desalojan. Es como que dijeran, alguien se niega a salir, bueno, quiso tomar el Parlamento para impedir que sesionara, lo que dice Manini, ¿no? Bueno, acá hubo una protesta dentro del Parlamento contra esta situación. Entonces los compañeros Jorge Zabalza, por ejemplo, un ex guerrillero, un ex tupamaro, fallecido ya, estaba entre los que iba a ser condenado. Obviamente no aplica la condena porque falleció. La compañera Irma Leites, de la Plenaria Memoria y Justicia, una compañera muy importante en la izquierda uruguaya, muy incómoda para los centroizquierdistas del Frente Amplio y para los tupamaros, ex tupamaros, digamos, del MPP. Ella fue presa por Tupamara. Los compañeros Álvaro Jaume, Diego Jaume, Eduardo Jaume, también compañeros Álvaro Jaume, también compañero con expreso político, todos ellos con una gran militancia social, y el compañero Aníbal Varela, de ADEOM, de los municipales de Montevideo. Todos estos son los que fueron apuntados por la policía para focalizar en ellos y por la justicia. En ese caso el proceso lo inició en ese entonces el fiscal Subía, que ahora es diputado del Partido Colorado, de la extrema derecha. También es uno de los que, pues si es por él, usa bazooka para reprimir en los barrios. No sé ni qué habla de esto, pero digamos, es de extrema derecha del Partido Colorado. Es hijo de uno de los generales golpistas y sobrino de otro, del 73, eran de los generales golpistas en esa época, así que estaba bien educado por su familia. Y bueno, fue el que inició este proceso, miren qué demócrata, y los compañeros apelaron. En primera instancia fallaron en contra de ellos, y en segunda instancia, ahora en la última, en la Suprema Corte de Justicia, se resuelve rechazar la apelación. Por lo tanto queda firme su procesamiento por atentado. Veremos cómo se desenvuelve ahora, si van a pretender llevarlos a prisión o cuál es la realidad de estos compañeros. Nuestra solidaridad con ellos en primer lugar. En segundo lugar, mostrarles que también ahí estamos ante un hecho políticamente muy relevante, porque hacía a la represión del Estado, a los juicios por derechos humanos, y el papel del centroizquierda, del Frente Amplio, que gobernaba en esa época, que tiene un peso enorme y que impulsó el traslado de la jueza Mota, todos lo sabemos,
a través de presiones políticas hacia la Suprema Corte de Justicia, que por supuesto también quería cerrar todo eso. Y por otra parte, tuvo mayorías parlamentarias para derogar el Código Penal, o sea, la parte del Código Penal que refiere a los delitos políticos contra el Estado. Por ejemplo, el atentado, la sonada, y otro vilipendio al emblema o a una nación extranjera. Por ejemplo, a mí me pasó que me quisieron procesar por, no solo a mí, a Irma Leites y otros compañeros, por prender fuego a la bandera norteamericana en protesta contra el imperialismo, en el momento que estaba la guerra de Irak, por ejemplo. Y eso está prohibido y penado por el Código Penal, está vigente. El atentado, la sonada y otra serie de delitos contra el Estado, llamados delitos contra el Estado. Y entonces el atentado, para que ustedes vean de lo que se trata, es también lo que está en juego en el proceso contra el compañero Federico Kramerman, que era en ese momento el presidente del sindicato de OCE. Y perdone que me extienda, porque realmente no me parece, no podemos pasar por alto este tema. El compañero Kramerman está siendo sometido a un proceso por justamente un tema muy similar. El directorio de OCE, la empresa de aguas del Estado, iba a votar un día un proyecto que es un escándalo, un negociado a favor de una empresa privada, que le va a costar al Estado uruguayo 800 millones de dólares para darle un negocio a una empresa privada. Una protesta del sindicato y de otros sindicatos, por supuesto, que estaban solidarizándose, se realizó en el momento que se estaba por firmar, sesionar el directorio de OCE, y no se firma en realidad, porque no se iba a firmar el contrato, creo, o capaz que el contrato, yo ahora puedo estar equivocado en los detalles. Pero en concreto hubo una protesta y estos compañeros tenían bombas de humo que se desenvuelven en las movilizaciones, ¿no? De colores, como en el estadio, vamos a decir la verdad, como en los partidos de fútbol, pero muchas veces en las manifestaciones del movimiento obrero se prende bomba de humo, y una de esas bombas de humo se prendió dentro del local de trabajo, dentro de la empresa OCE, y atribuyen a la bomba de humo y a la protesta de los trabajadores el hecho que pretendían impedir que se tomara la resolución. Por lo tanto, es un atentado. Es lo mismo que se le aplica a los compañeros Irma Leites, Aníbal Varela, Eduardo, Diego y Álvaro Jaume, y se le hubiera aplicado al tambero Jorge Zabalza, al quien recordamos siempre con mucho cariño. Quiere decir que estamos ante una definición clave. Estas normas del Código Penal son de la época de Mussolini. El Frente Amplio no fue capaz, quiero decir, de Mussolini, porque fue tomado del Código Penal de Mussolini en el año 34, para poner en el Código Penal, que en ese momento se redactó, estas normas de represión política y del movimiento obrero. Así que, bueno, no solo nuestra solidaridad con estos compañeros que hoy tienen este fallo completamente reaccionario, antidemocrático de la Suprema Corte de Justicia. Habría que discutir si es constitucional o no este tipo de normas del Código Penal, porque bueno, hay derechos de manifestación, de libertad de expresión. Por supuesto van a decir que la ley reglamenta los derechos y por lo tanto el Código Penal lo puede perseguir. Siempre hay dos bibliotecas para todas las cuestiones jurídicas, pero lo traemos a colación también en relación al compañero Federico Kramerman del sindicato de la OCE, de FOSE, y también del Frente de Trabajadores en Lucha, con el cual estamos en una alianza político-electoral. Pero más allá de eso, lo venimos planteando mucho antes que se haya formado la alianza. Por supuesto, pues es una cuestión de solidaridad de clase. Ante cualquier persecución a un militante obrero, popular, por el Estado capitalista, por el hecho de defender sus reivindicaciones, y en este caso los derechos de toda la población cuando enfrentan la privatización del agua, bueno, obviamente vamos a estar siempre del lado del oprimido. Había una canción, creo que de los Zucará, pero no sé de quién es el tema, que dice: por eso si apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Bueno, en ese tema estamos como trabajadores defendiendo en este caso a Irma Leites, a Álvaro Jaume, a Diego Jaume, a Eduardo Jaume, a Aníbal Varela y también a Federico Kramerman, que es otra causa, es otro proceso que vamos a tener que defender, porque evidentemente este es un antecedente muy grave.
Quisiéramos saber si los legisladores del Frente Amplio, si Fernando Pereira se pronuncia sobre esto. Fernando Pereira, ustedes ya saben que anunció que no va a firmar por el plebiscito, un ataque público que ha lanzado el presidente del Frente Amplio, se suma a los de Orsi, a los de Pepe Mujica y otras figuras muy importantes del Frente Amplio que han atacado públicamente, como Mario Vergara. Quiere decir que el carácter obrero de este plebiscito aparece realzado, y la contradicción insalvable también con los pequeños burgueses sometidos al Fondo Monetario que dirigen el Frente Amplio, y el sindicalista burócrata que se subordinó a ellos históricamente, que en este caso es Fernando Pereira. Bueno, quiero simplemente saludar a todos los compañeros, ha ido un poco extenso y les pido disculpas. Sin duda quedan muchos temas por seguir tratando. Simplemente ahora reafirmar la necesidad de marchar el 8 de marzo en la marcha del Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y recomendamos leer en la página web de pt.org.uy el artículo que escribió la compañera Natalia Leiva sobre el 8M, y bueno, todos los artículos que están allí. Está por salir ahora, está enviada a imprenta el periódico Tribuna de los Trabajadores en papel. Bueno, hace tiempo que no estaba saliendo en papel. Es fundamental para esta campaña por el plebiscito. Va a tener un eje, obviamente, en la lucha para echar abajo la reforma de la estafa jubilatoria del Fondo Monetario, para llevar adelante las reivindicaciones de los trabajadores, colocándolo como un centro de esta campaña electoral de este año, y desenmascarando a todos los partidos burgueses y pequeños burgueses de derecha o de centro izquierda que atentan contra los derechos de los trabajadores. Así que, compañeros, vamos a difundir en las redes luego toda la convocatoria para el 8M. Supongo que las compañeras del PT y aquellas que quieran venir en la columna se van a concentrar en el local de Partido de Trabajadores el viernes poco antes, tipo 17:30, 18 horas, y que es el Paysandú 802, esquina Florida. Y el 9, el día siguiente, el sábado 9, va a haber una mesa redonda, como mencioné al inicio, por el Día de la Mujer, y van a intervenir compañeras muy destacadas del movimiento sindical y también del Partido de Trabajadores. Así que, invitados todos, nos vemos entonces en el próximo programa.